Hola, mi nombre es Ana Patricia Cardaño Contreras. Y mi nombre es Jacob Fernanda y en este video hablaremos sobre el tema 8 del derecho romano, contratos y cuasicontratos, basado en el libro Derecho Romano de Marta Morino y Duarte y Román Iglesias González. Este tema trata sobre las fuentes de las obligaciones, es decir, las diferentes formas en que una persona puede estar jurídicamente obligada a dar, hacer o no hacer algo dentro de una relación legal. A lo largo de nuestra presentación vamos a explicar los siguientes puntos: contratos re o reales, contratos consensuales, contratos innominados, pactos, delitos privados, cuasicontratos y cuasidelitos. Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más personas que generaban obligaciones legales reconocidas por el derecho. Para que un contrato fuera válido, debía cumplir ciertas condiciones según su tipo, pero en todos los casos implicaba que una persona se obligaba jurídicamente frente a otra. El jurista romano Ulpiano decía que la obligación es un vínculo jurídico que nos fuerza a dar, hacer o prestar algo conforme al derecho de nuestra ciudad. Ahora voy a explicar los contratos reales, también conocidos como contratos re. Los contratos reales eran aquellos que se perfeccionaban solo cuando se entregaba físicamente la cosa. Es decir, no bastaba con que las partes estuvieran de acuerdo. Era necesario que una de ellas entregara el objeto para que así naciera la obligación. Como ejemplo de contratos reales tenemos mutuo o préstamo de consumo. Sería algo como: te presto dinero y tú me devuelves la misma cantidad. Comodato o préstamo de uso. Te presto mi caballo para que lo uses y luego me lo regreses. Depósito. Te entrego una joya para que me la guardes sin pagar nada. Y por último, prenda. Te dejo mi anillo como garantía de una deuda que tengo contigo. Como nos lo cita el jurista romano Pablo, en los contratos donde se entrega una cosa, la obligación nace de la entrega misma. Ahora, ¿qué son los contratos consensuales? Los contratos consensuales son una de las formas más prácticas y modernas de crear obligaciones en el derecho romano. A diferencia de los contratos reales que requerían la entrega de una cosa para ser válidos, los contratos consensuales se perfeccionaban únicamente por el consentimiento entre las partes. Es decir, cuando dos personas estaban de acuerdo sin importar que aún no se hubiera entregado nada, ya nacía una obligación legal entre ellas. Este tipo de contrato fue muy importante porque facilitó muchas actividades económicas y relaciones personales. Lo único que se necesitaba era que ambas partes quisieran obligarse y lo manifestaran de forma clara. No hacía falta palabras solemnes ni entrega de objetos. Es decir, cuando ambas partes decían que sí, el contrato ya es válido y genera obligaciones, aunque no hay entrega física inmediata. Compraventa. Acordamos la compra de una casa, aunque no la entregue hoy, el contrato ya obliga. Arrendamiento. En esta, rento mi local a alguien por un mes, solo con el acuerdo verbal ya es válido. Mandato. Le pido a alguien que haga algo por mí sin cobrar y acepta.
Y por último tenemos sociedad, que es cuando dos personas acuerdan unir recursos para hacer un negocio. En los contratos consensuales, la sola voluntad basta, citado por el jurista romano Ulpiano. Ahora pasemos a hablar sobre los contratos innominados. Este tipo de contrato llama mucho la atención porque a diferencia de otros contratos que tenían un nombre y una forma muy específica, los innominados eran acuerdos que no encajaban en ninguna categoría tradicional, pero que igualmente generaban obligaciones jurídicas. El contrato innominado era reconocido por el derecho pretoriano y no se perfeccionaba con solo prometer algo. Lo que lo hacía válido era que una de las partes ya hubiera cumplido su parte del trato. Solo entonces la otra parte quedaba obligada a cumplir lo suyo. Por eso, los romanos usaban expresiones para describirlo como do ut des, doy para que me des, do ut facias, doy para que hagas, facio ut des, hago para que me des, y facio ut facias, hago para que me hagas. Estas fórmulas servían para cubrir cualquier intercambio que no tuviera un nombre legal fijo, pero que de hecho sí producía una obligación. Así como lo cita la autora Marta Morinó, que aunque no figuraban entre los contratos clásicos, los innominados fueron reconocidos por la jurisprudencia por su utilidad práctica. Los pactos o la pacta, que fueron una forma muy interesante de crear obligaciones sin necesidad de un contrato formal. Un pacto es simplemente un acuerdo entre dos personas. En Roma, estos acuerdos no siempre tenían un valor legal por sí solos. Es decir, que si dos personas pactaban algo sin seguir las normas exigidas por el derecho civil, ese pacto no generaba una obligación que pudiera ser exigida por una acción judicial. A eso se le llamaba un pacto desnudo. Aunque no generaron acción judicial, algunos pactos fueron protegidos por el pretor y adquirieron fuerza legal. El pretor fue una figura muy importante en Roma, pues como antes fue mencionado, daba fuerza legal a ciertos pactos, sobre todo cuando se trataba de acuerdos justos o necesarios. Gracias a él, algunos pactos sí producían efectos jurídicos, especialmente si complementaban a un contrato ya existente o si protegían a una de las partes. A continuación, te presentaré algunas características claves de los pactos. Número 1. Informalidad. Los pactos no requerían formalidades específicas como la escritura o la presencia de testigos. 2. Exigibilidad. En general, los pactos no eran exigibles en los tribunales, lo que significa que no se podían demandar su cumplimiento. 3. Excepciones. Sin embargo, algunos pactos podían ser reconocidos como válidos y exigibles en ciertas circunstancias, como cuando se añadían a un contrato principal o cuando se trataba de pactos de buena fe. 4. Buena fe. Los pactos se basaban en la buena fe y en la confianza entre las partes. 5. Limitaciones. La eficacia de los pactos estaba limitada por la falta de formalidad y la ausencia de sanciones legales en caso de incumplimiento. Los pactos en derecho romano jugaron un papel importante en la evolución del derecho contractual y se sentaron las bases para el desarrollo de los contratos modernos. Hablemos de la clasificación de los pactos. Estos se clasificaron en 3 tipos principales de pactos. Número 1. Pactos ayectorios, que se añadían a un contrato para modificarlo o aclararlo. 2. Pactos pretorianos, que eran protegidos directamente por el pretor. 3. Pactos legítimos, como la donación o el juramento que se tienen efectos por sí mismo. Lo que más llama la atención es cómo, a pesar de no ser contratos en forma, los romanos supieron ver el valor de los acuerdos de la palabra, y como la equidad y la justicia comenzaron a tener tanto peso como la ley escrita. Hablemos ahora de los delitos privados. Un delito privado o la diligencia privada era un acto ilícito que causaba daño a otra persona, ya fuera a sus bienes, a su cuerpo o a su dignidad. Lo importante es que esto no afectaba al interés público, sino al interés de un particular. Por eso, la víctima era quien debía iniciar la acción legal y no el Estado. Entre los más conocidos está el hurto, llamado furtum, que incluía cualquier apropiación sin consentimiento del dueño.
damnum inuriadatum o el daño injusto a la propiedad, que era la destrucción de un objeto ajeno. 3. La injuria, que era cualquier agresión física o verbal que afectara el honor o la integridad de una persona. También había otros delitos reconocidos por el derecho pretoriano, como la rapiña, el fraude o la intimidación. Lo interesante de estos delitos es que no se castigaban con cárcel, sino que generaban la obligación de pagar una indemnización, ya fuera por el daño material o el daño moral. Quien causa daño con dolo o culpa, responda por ella. Citado por Ulpiano en el siglo III después de Cristo. ¿Qué eran los cuasicontratos? Eran los actos lícitos que eran realizados de buena fe, que aunque no eran verdaderos contratos, generaban obligaciones jurídicas. Es decir, que aunque no había un acuerdo formal entre las partes, la ley reconocía que debía existir una obligación, sobre todo para evitar el enriquecimiento injusto o el perjuicio sin culpa. Uno de los ejemplos más comunes es la gestión de negocios ajenos, que ocurre cuando alguien actúa en beneficio de otra persona sin haber sido autorizado. Por ejemplo, si yo cuido la tienda de mi vecino mientras él está enfermo, que aunque no me lo haya pedido, él debe reembolsarme los gastos razonables. También está la Lex Rodia del Actu, que aplicaba en el comercio marítimo. Si durante una tormenta se lanza parte de la carga al mar para salvar el barco, todos los propietarios deben compartir las pérdidas, incluso los que no perdieron nada. A continuación te presentaremos algunas características claves. Número 1. Origen no contractual. Los cuasicontratos no surgían de un acuerdo explícito entre las partes. 2. Obligaciones implícitas. Generaban obligaciones y deberes implícitos entre las partes. 3. Situaciones específicas. Se aplicaban solo en situaciones específicas como la gestión de negocios ajenos o la recepción de pagos indebidos. 4. De buena fe. Los cuasicontratos se basaban en la buena fe y en la equidad. 5. Reconocimiento judicial. Los cuasicontratos eran reconocidos y protegidos por los tribunales romanos. La obligación no nace de un contrato, sino de la equidad, citado por Pablo en el siglo III después de Cristo. Un cuasidelito es un acto ilícito que causa daño, pero sin tener la intención de hacerlo. Es decir, que no hay dolo, como los delitos privados, pero sí hubo culpa o negligencia. Por eso la persona que actuó con descuido tiene que responder por el daño causado. Los cuasidelitos fueron reconocidos como una fuente de obligación civil. El objetivo era proteger a las personas de accidentes provocados por un descuido y así garantizar que los responsables reparen lo que hicieron. Aquí te ponemos unos ejemplos de cuasidelitos. 1. Colocación negligente de objetos peligrosos. 2. Robo cometido por empleados de un posadero. 3. Falta de cuidado en la navegación. 4. Una administración negligente de bienes ajenos. ¿Qué tienen de común estos casos? Exactamente. En ninguno de los casos hubo intención de dañar. Sin embargo, hubo descuidos o falta de cuidado. En el derecho romano se decía, si causas daño por tu culpa, debes reparar el perjuicio. Es decir, que si cometías algún accidente, deberías hacerte responsable de las consecuencias. Los cuasidelitos son hechos ilícitos no dolosos que sin embargo generan responsabilidad civil por el daño causado. El derecho romano los reconoció como una fuente autónoma de la obligación, citado por la autora Marta Moreno y Duarte. Ya para finalizar, tenemos como conclusión que el derecho romano no solo fue el origen de muchas normas jurídicas actuales, sino también un sistema muy avanzado para su tiempo. Con esto, aprendemos que los contratos eran acuerdos formales que generaban obligaciones, pero que también existían situaciones más complejas, como los cuasicontratos, donde no había acuerdo, pero la ley imponía una obligación por razones de justicia. Lo mismo ocurría con los cuasidelitos, donde una persona debía responder por el daño causado, incluso sin haber tenido intención de hacerlo,
Me llamó mucho la atención que figuras como los pactos, que parecían simples promesas, también llegaran a ser reconocidas por la autoridad del pretor si eran justas o útiles. Este tema nos permite reflexionar sobre cómo los romanos valoraban no solo el cumplimiento de la ley, sino también los principios como la equidad, la buena fe y la responsabilidad civil, los cuales siguen presentes en el derecho actual. Y pues, en conclusión, estudiar estos conceptos nos ayuda a entender que el derecho no solo regula lo que se acuerda o lo que se escribe, sino también lo que es justo y razonable, y que el pensamiento jurídico romano aún vive en nuestras leyes de hoy. Este contenido está basado en la obra Derecho Romano de Marta Moreno y Duarte y Román Iglesias González en 2004. Esperemos que este tema les haya gustado y mi compañera y yo les damos las gracias por su amable atención.